A continuación, los estudiantes de la clase de Historia de Honduras, sección DC, presentarán un video informativo sobre tres de los museos más importantes de Honduras: el Museo del Aire, el Museo contra el Olvido y el Museo de la Identidad Nacional. Cielos, Historia y Memoria. Un recorrido por Honduras. Honduras, un país lleno de historia, de cielos que guardan memorias y tierras que conservan las huellas del tiempo. Desde sus aerolíneas que conectan pueblos y familia, hasta los museos que protegen el alma nacional, la historia hondureña es un vuelo constante entre el pasado, el dolor y la esperanza. Las aerolíneas hondureñas. Las primeras aerolíneas hondureñas fueron símbolo de modernidad y orgullo nacional. En los años 40 y 50, SASA, Servicio Aéreo de Honduras S.A., unió Tegucigalpa con el resto de Centroamérica. Sus pilotos enfrentaron montañas, tormentas y pistas improvisadas para conectar a un país dividido por la geografía. Cada vuelo no solo transportaba personas, sino también esperanza y progreso. El sonido de los motores era, para muchos, el anuncio de un nuevo futuro, el vuelo que lo cambió todo. El Bristol FB-2 llegó a Honduras desmantelado por barcos y fue ensamblado en la capital. Como no había pilotos militares hondureños en ese momento, el gobierno contrató al capitán Dian Ivan Mang, un aviador canadiense veterano de la Primera Guerra Mundial, para pilotarlo. El 18 de abril de 1921, el Bristol, bautizado con el código H9, realizó su vuelo inaugural sobre Tegucigalpa, utilizando los llanos de Toncontín, el futuro aeropuerto de Honduras, como campo de aterrizaje. Este evento no solo fue un espectáculo, sino también el nacimiento de la aviación militar y civil en el país, sentando las bases de lo que hoy es la Fuerza Aérea Hondureña. El Bristol F-2B, con su legado de combate y su rol como el primer avión militar de Centroamérica, es una pieza clave en la identidad aérea de Honduras. La Guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador. En 1969, los cielos se nublaron. Fue un conflicto breve pero devastador. Aunque duró solo 100 horas, dejó miles de desplazados y marcó el inicio de una crisis migratoria y social. El periodista Roque Zelaya fue testigo de aquel conflicto. Sus crónicas narran el miedo, el patriotismo y la confusión de una guerra entre pueblos hermanos. Una guerra que nos enseñó que la frontera más dolorosa no siempre está en la tierra, sino en el corazón. El vuelo del cóndor simboliza uno de los momentos más heroicos de la aviación hondureña, una misión aérea que destacó la valentía de los pilotos nacionales durante el conflicto. Más que una operación militar, representó el coraje de un país pequeño que defendía su soberanía en los cielos. En los años 30 y 40, Honduras estuvo bajo el mando de Tiburcio Carías Andino, quien gobernó entre 1933 y 1949. Su administración consolidó la estabilidad económica y la construcción de infraestructura nacional, pero también se caracterizó por un control autoritario, persecución política y censura. Durante su régimen se estableció la figura del Estado fuerte, una herencia que influiría durante décadas en la política hondureña. Museo de la Identidad Nacional. En el occidente del país, la antigua ciudad maya de Copán guarda una joya arqueológica sin igual. La escalinata de los jeroglíficos, compuesta por más de 2000 glifos tallados que relatan la historia dinástica de los reyes mayas. Esas piezas, cuidadosamente preservadas, son testimonio del esplendor de una civilización que floreció en el suelo hondureño y que hoy asombra al mundo. El Museo de la Identidad Nacional explora las raíces culturales del país, desde el arte rupestre y la época colonial hasta las expresiones contemporáneas. En sus salas, los visitantes se enfrentan a la gran pregunta: ¿quiénes somos los hondureños y de dónde venimos? Y luego está uno de los espacios más conmovedores del país, el Museo contra el Olvido. Hay lugares que no solo albergan objetos, sino el dolor profundo de una nación. En Honduras, el Museo contra el Olvido es ese espacio sagrado, levantando para confrontar las sombras del pasado y honrar a quienes ya no están. Ubicado en Amarateca, este sitio es más que un museo. Fue, en su momento, un escalofriante centro de tortura, un lugar donde se violentaron los derechos humanos bajo la política de seguridad nacional. Hoy, gracias al esfuerzo incansable del COFADE, este espacio ha sido redimido. Se ha transformado de un lugar de horror a un símbolo de reparación y dignidad. ¿Qué podemos ver aquí? No son solo fotografías o documentos. Cada exhibición es un eco del sufrimiento y una exigencia de justicia.
El recorrido nos enfrenta a la verdad de los detenidos desaparecidos. Sentimos la presencia de sus historias y el clamor de las familias que aún buscan respuestas. El museo preserva los rastros del dolor para recordarnos lo más importante, que estos hechos atroces jamás deben repetirse. El Museo contra el Olvido no solo mira hacia atrás, es un espacio de encuentro intergeneracional, donde el arte, la reflexión, el diálogo construyen una nueva conciencia. Es un faro de luz para la reconciliación nacional, que nos invita a todos a ser guardianes activos de los derechos humanos. Es la memoria viva que se niega a ser silenciada. El Museo contra el Olvido no es solo un acto del pasado, es un compromiso con el futuro. A través del arte, la educación y el testimonio, este museo lucha contra el silencio. Es un recordatorio permanente de que olvidar sería permitir que la historia se repita. Recordar es resistir.